Que el Señor les bendiga, que el Espíritu Santo nos ilumine para poder penetrar en el mensaje de la Biblia. Hemos llegado al capítulo 17 del Evangelio de San Lucas. Aquí se nos va a hablar de algo muy importante. Dice Jesús: mejor le sería al que hace pecar a otro que le echaran al mar con una piedra de molino atada al cuello, que hacer caer en pecado a uno de esos pequeños. Tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, pero si cambia de actitud, perdónalo. Aunque peque contra ti 7 veces en un día, si 7 veces viene a decirte, no lo volveré a hacer, debes perdonarlo. Tal vez lo importante aquí es lo primero. Aquí decía, pero hay del hombre que haga pecar a los demás. Mejor le sería que lo echaran en el mar con una piedra de molino atada al cuello. O sea, hacer pecar a otro, inducirlo, es algo gravísimo. Sobre todo si son niños inocentes, a los cuales si desde niñitos se les encamina por el mal, eso los marca para toda la vida. Y entonces el pecado es gravísimo. Por eso el Señor dice, más le valdría que le pusieran una piedra de molino, era algo muy grande, y lo echaran al fondo del mar. Es un pecado muy grave. Así es que el Señor nos advierte, mire, es muy malo eso. Es el escándalo que muchas veces está a la orden del día. Los apóstoles pidieron al Señor, danos más fe, Señor. El Señor les contestó, si ustedes tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a esta morera, arráncate de aquí y plántate en el mar, y el árbol les haría caso. ¿Qué comparación? Si tuvieran un granito de fe, le pudieran decir a ese árbol, arráncate y pásate al mar. O sea, algo excepcional. Un granito de fe. Y piense que nosotros a veces no logramos mover ni una mosquita siquiera. Nos falta mucho la fe. Pero el Señor dice, si tuvieras fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza. En ese tiempo se creía que la semilla de mostaza era la semilla más pequeñita. Entonces la comparación que hace el Señor, miren, les falta mucha fe. Nosotros vemos que tenemos poco poder, podríamos hacer tantas cosas porque las hacemos mecánicamente, tal vez religiosamente, pero sin la fe del corazón necesaria. Entonces el Señor nos indica, examinen su fe. Porque si tienen fe, van a decirle a este árbol, trasládate al mar y se va a hacer. Y esta es la fe que admiramos en nuestros santos, que tienen tantos milagros excepcionales porque tienen fe en la palabra de Dios. En el versículo 7 del capítulo 17 en adelante nos dice así, si uno de ustedes tiene un criado que regresa del campo después de haber estado arando o cuidando el ganado, ¿acaso le dice, pasa y siéntate a comer? No, sino que le dice, prepárame la cena y disponte a atenderme mientras yo como y bebo. Después podrás tú comer y beber. Y tampoco le da las gracias al criado por haber hecho lo que le mandó. Así también ustedes, cuando ya hayan cumplido todo lo que Dios les manda, deberán decir, somos siervos inútiles, porque no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. O sea, cuando nosotros hacemos algo, no que nos vengan a condecorar, mire lo que... No, somos siervos inútiles. Hice lo poco que puedo hacer.
y gracias a Dios que lo hice. Pero sí que no estemos pidiendo condecoraciones por lo poco que hacemos muchas veces. Si es nuestro deber. El sirviente sirvió, bueno, muy bien, pero es tu obligación. Es tu obligación. Dice, si viene el amo, el sirviente no le va a decir, me voy a poner a comer yo ahorita. No, me vas a servir primero. Eres el sirviente, después vas a comer tú. Entonces el Señor nos dice, vean bien, no estén queriendo que los condecoren, sino hagan lo que tienen que hacer. Siervos inútiles somos, hicimos lo poco que podemos hacer. Ponen aquí el caso de 10 leprosos que acuden corriendo a Jesús, aquí en el capítulo 17, del versículo 11 en adelante. Jesús va de camino y de pronto llegan corriendo 10 leprosos. La lepra era una enfermedad incurable, horrible. El que tenía lepra moría. Se le iba pudriendo la carne, se le caían pedazos de orejas, de nariz, algo horrible. Quedaba como un monstruo y moría. No había cura en ese tiempo. Era una enfermedad incurable. Se ve que estos leprosos oyeron hablar de las curaciones de Jesús y se expusieron. Y fueron en grupo, ya me imagino yo, el susto de las personas. Habrán salido huyendo, aunque ellos, dice aquí, de lejos le gritaron al Señor. Dice aquí, los cuales se quedaron lejos de él gritando, Jesús Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. Uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle gracias. Este hombre era de Samaria, samaritano. Jesús le dijo, ¿acaso no eran 10 los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? Únicamente este extranjero, porque era samaritano, ha vuelto a alabar a Dios. Y le dijo al hombre, levántate y vete, por tu fe has sido sanado. Miren, 10 leprosos gritando desde lejos, Señor, ten misericordia de nosotros. Y el Señor les va a dar una orden. Vayan a presentarse al sacerdote. ¿Por qué? Porque los sacerdotes tenían la lista de los leprosos y ellos no podían entrar en la ciudad porque contagiaban a todos los demás. Entonces, cuando alguien por algún milagro quedaba sano, pues entonces lo quitaban de la lista negra. Y entonces el Señor les pone una prueba de fe. Señor, cúranos de la lepra. Vayan a presentarse al sacerdote. Y aquellos van corriendo, es decir, tuvieron fe en la palabra de Jesús. Y mientras van corriendo, quedan curados. Un milagro muy grande. No uno, sino 10 leprosos. Pero aquí viene lo negativo de este acontecimiento. Solo uno regresó a darle gracias al Señor. Al Señor le dolió mucho. Y dijo, y no eran 10, ¿dónde están los otros 9? Y aquí nos podemos incluir nosotros muchas veces. Cuando estamos en problemas, Señor, por favor, sálvanos, ayúdanos. Parecemos muy devotos, de mucha fe. Pero una vez que se arregló el problema, nos olvidamos. De los 10, solo un leproso regresó. Muy impresionante. Y nosotros, pero qué bárbaros es. Sí, es lo que nos pasa a nosotros. Cuando estamos en problemas, ahí acudimos a la iglesia y hasta nosotros mismos nos engañamos creyendo que somos muy fervorosos. Estamos asustados. No es fe, sino es miedo. Es peligroso eso. Que nos pase lo mismo de los leprosos. Emoción, pero una vez que estamos bien, nos olvidamos de Dios. Peligrosísimo. Ahora, en el versículo 20 en adelante dice así. Los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo había de llegar el reino de Dios?
Y él les contestó, el reino de Dios no va a llegar en forma visible. No se va a decir aquí está o allá está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Y dijo a sus discípulos, llegará el tiempo en que ustedes querrán ver siquiera uno de los días del Hijo del Hombre y no lo verán. Algunos dirán, aquí está, ahí está, pero no vayan ni lo sigan, porque así como el relámpago al brillar ilumina el cielo de uno a otro lado, así será el Hijo del Hombre en el día de su regreso. Pero primero tienen que sufrir mucho y ser rechazados por la gente de este tiempo. Como pasó en los tiempos de Noé, así pasará también en los días en que regrese el Hijo del Hombre. La gente comía y bebía, se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca y llegó el diluvio, y todos murieron. Lo mismo sucedió en los tiempos de Lot. La gente comía y bebía, compraban, vendían, sembraba y construía casas, pero cuando Lot salió de la ciudad de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y todos murieron. Así será el día en que el Hijo del Hombre aparezca. El Señor habla de un día en que Él va a volver y debemos estar preparados. No sabemos. El día y la hora nadie lo sabe. Por eso cuando aparecen personas que dicen que ellos sí lo saben, de un solo decimos, mentirosos. Solo Dios sabe el día y la hora, solo Él. Así es que cuando otros salgan, miren, a mí me reveló el Señor, a mí me dijo, no, solo Dios lo sabe. Y no les dijo la fecha. Jesús la sabía, pero Él no venía para proclamar esa fecha. Cuando le dijeron, solo el Padre lo sabe, les dijo. Él como Dios lo sabía, pero no tenía la autorización para proclamarlo. Así es que el Señor nos dice, mire, van a venir cosas raras. Lo importante es que ustedes estén en comunicación con Dios, que estén en gracia de Dios, que los encuentren en gracia de Dios. Porque habrá tantas cosas. Cuando sucedió lo de las torres de Nueva York, ya viene el fin del mundo y muchas iglesias se llenaron. Pero una vez que pasó el susto, ya volvió a lo de antes. Los que venden Biblias decían que hubo una venta muy grande de Biblias cuando sucedió lo de las torres de Nueva York. Pero fe de susto, esa fe de susto no vale, no vale delante de Dios. Se va la emoción y vuelve lo de antes. Ahora, en el capítulo 18 nos habla el Señor del caso de una viudita, y esa viudita nos va a enseñar mucho. Ella tenía su caso, y el juez dice, no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Era un hombre malo, pues. Pero la viudita se le pegó como una pulga y no lo dejaba en paz. Al fin, el otro dijo, bueno, me voy a sacudir a esta viudita, y al fin la atendió. Y Jesús se sirve de este ejemplo para hablarnos a nosotros. Y nos dice, esto es lo que dijo el juez malo. Pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Los hará esperar? Les digo que los defenderá sin demora. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará todavía fe en la tierra? O sea, el Señor nos está diciendo, miren, péguense a Dios como la viudita. Háganle la vida imposible hasta que al fin diga sí. O sea, eso nos indica que hay que perseverar en la oración. Hay que perseverar en la oración. Pegarse a la oración. Y uno aquí tiende mucho a desanimarse. La viudita no se desanimó. Y el juez dijo, uy, ya no aguanto esta viudita, le voy a conceder lo que me está pidiendo. El Señor se comparó. Él lo que nos está diciendo, mire, insistan en la oración, no se desespere. Viene otra parábola muy común que se llama del fariseo y del publicano. En primer lugar, publicanos en ese tiempo se llamaban los pecadores públicos. Los pecadores públicos eran aquellos que
estafaban a la gente. Tenían su mesa, así como San Mateo. San Mateo tenía su mesa de cambio, estafaba a la gente, tenía buenas entradas y entonces eran pecadores públicos, por eso les decían publicanos. Y por eso Jesús dice, no sean como los publicanos, eran los pecadores públicos. Entonces aquí se nos presenta el caso. El fariseo va al templo de pie y comienza a hacer una oración muy retorcida. Señor, yo doy los diezmos, yo ayuno, yo me porto bien, yo soy bueno, no como aquel pobre publicano que está al fondo del templo. En el fondo del templo estaba un publicano que se reconoció pecador y no se atrevía a pasar adelante, se estaba golpeando el pecho y solo decía, apiádate de mí, Señor, que soy un pobre pecador. Y Jesús dice, mire, el publicano salió justificado. Justificado en la Biblia quiere decir en buena relación con Dios. El otro no. El otro salió con un pecado más. Llevaba 5 pecados y ahora salió con 6. Por su orgullo, por su autosuficiencia. Él hizo ademanes, él hizo una oración fuerte para que todos oyeran cómo rezaba. Y la oración que hizo es muy bonita, pero no salía del corazón. ¿Y a quién nos parecemos nosotros? Todos como pecadores nos hemos parecido al publicano. Al Señor le agradó la oración del publicano, dice, él salió justificado. Llegó sucio de pecado y salió más limpio que el otro. El otro salió con un pecado más. Que nuestra fe sea de arrepentimiento sincero. Ahora, otra parábola. Dice, uno de los jefes le preguntó a Jesús, buen maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Qué pregunta tan interesante. ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y el Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Ya sabe los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie y honra a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo, todo eso lo he cumplido desde joven. Al oír esto Jesús le contestó, todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero cuando el hombre oyó esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al verlo triste, Jesús dijo, qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Los que lo oyeron preguntaron, ¿quién podrá salvarse? Jesús les contestó, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Pedro le dijo, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Él le respondió, les aseguro que cualquiera que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa o hermanos, padres o hijos, recibirá mucho más en este mundo y en el mundo venidero recibirá la vida eterna. Entonces, aquí el Señor, un hombre gloriándose, Señor, ¿qué debo hacer para salvarme? Cumple los mandamientos. Señor, eso es pan comido para mí, dijo aquel. Desde niño los cumplo. Y el Señor se le quedó viendo y le dijo, tengo algo para ti. Vente conmigo. Lo estaba llamando para su grupo especial. Vente conmigo. Pero aquel era muy rico. Primero tienes que vender todo y dárselo a los pobres y te vienes conmigo. O sea, era Dios que le estaba hablando, porque Jesús era Dios. Aquí no era alguien cualquiera. El Señor lo vio y le dijo, el camino para ti es este. Vende todo, se lo das a los pobres y te vienes conmigo. En este momento tal vez lo tendríamos en la lista de los principales seguidores de Jesús. Pero aquel se asustó. Se quedó agarrado por sus riquezas y no pudo seguir a Jesús.
Y entonces aquí Jesús hace esta reflexión. Qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de Dios. No dice imposible, difícil. O sea, el que tiene mucho, tiene mucha dificultad de ir por el camino de Dios, que es un camino de renuncias, de apartarse de tantas cosas del mundo. No quiere decir imposible, no. O sea, el que tiene mucho, tiene una cadena muy grande. El dinero es muy grande. El dinero es bueno. Ser rico no es pecado. El rico puede hacer mucho bien si pone al servicio de la comunidad el poder que él tiene económico. Le puede servir para su salvación, pero puede servir para su condenación como este. El Señor lo eligió para un camino superior y él no. Para él pesó más su riqueza que el llamamiento del Señor. Entonces, esta es la conclusión y esto nos puede pasar a nosotros. Ahora, Pedro le dice, nosotros lo hemos dejado todo, y el Señor le dice, van a tener un gran premio. El que deja todo para seguirme va a tener un gran premio. Y a todos nos dice también el Señor. Si alguien por seguir al Señor se va a la vida consagrada, religiosa o en el mundo, una vocación especial para seguir al Señor, el Señor va a decir, vas a tener mucho más, la vida eterna. Ahora el Señor de una vez va a ser muy claro, va a anunciar para qué ha venido. Y esto le va a costar a los apóstoles entenderlo. El Señor les dice, Jesús llamó aparte a los 12, les quiso decir aparte a los 12 algo muy serio. Y les dijo, ahora vamos a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que los profetas escribieron acerca del Hijo del Hombre. Pues lo van a entregar a los extranjeros y se burlarán de él, lo insultarán, le escupirán, lo golpearán y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Ellos no entendieron nada de esto, ni sabían de qué les hablaba, pues eran cosas que no podían comprender. O sea, ellos se habían ilusionado ya con Jesús, qué milagros hacía, cómo lo seguía la gente, multitudes, pero ahora tengo algo que decirles. A mí me van a llevar a Jerusalén para que se cumpla lo que dijeron los profetas, o sea, esto ya está en la Escritura. Me van a matar, se van a burlar de mí, pero el tercer día voy a resucitar. 3 veces lo dice el Señor en el Evangelio, claramente así como ahora. Pero ellos no lograron comprender, imposible. ¿Qué quiere decir el Señor? Mejor cambiaron el tema. Muy feo eso, saber qué quiere decir. Entonces el Señor les estaba diciendo claramente qué le esperaba. Y ahora en el camino va a aparecer un ciego. Dice aquí, cuando ya se encontraba Jesús cerca de Jericó, un ciego que estaba sentado junto al camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba, mucha gente preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por ahí. Él gritó, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más suave, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y mandó que se lo trajera. Cuando lo tuvo cerca le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? El ciego contestó, Señor, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo, recóbrala, por tu fe has sido sanado. En aquel momento, el ciego recobró la vista y siguió a Jesús alabando a Dios. Y toda la gente que lo vio alababa a Dios. O sea, aquel ciego, en otro pasaje paralelo, cuando yo les hablo pasaje paralelo, quiere decir otro pasaje del Evangelio donde se habla de esto. En otro pasaje se dice que este ciego, pues cuando comenzó a gritar y la gente cae, ese ciego malcriado, no nos deja oír a Jesús, impertinente.
Y aquel seguía gritando más, era su oportunidad. Ahora, se ve que alguien había evangelizado a este ciego, porque lo que le dice a Jesús solo lo podía decir una persona que había sido evangelizada. Le dice, Jesús, hijo de David. Hijo de David era el Mesías, el enviado de Dios. Alguien le había hablado de Jesús, y al hablarle le había aprendido la fe en Jesús. Entonces este ciego está gritando con fe, y él sabe quién es Jesús, y es su oportunidad. En otro pasaje paralelo resulta que aquel va de gritar y toda la gente cae y no nos deja oír, ciego imprudente, y de pronto Jesús dice, traigan al ciego. En otro pasaje paralelo se nos dice que se llamaba Bartimeo, se dice el nombre, y que cuando le dijeron, traigan al ciego, aquel tomó su uniforme de ciego, que era un manto oscuro. Le ponían ese uniforme para que los demás los respetaran, vieran que eran ciegos, los guiaran. Entonces él tomó el manto, su uniforme, y lo lanzó al aire. Con eso quería decir, ya no lo necesito, ya estoy sanado. Y él físicamente no estaba sanado todavía. Solo con la orden de Jesús, tráiganme al ciego, él se alegró. Ya se creyó con la vista, él lanzó esto, ya no lo necesito. Y esa es la fe. Y el Señor por eso le dice, tu fe te ha sanado. Aquel demostró su fe, lanzó al aire su manto de ciego. Y eso es lo que falta. Muchas veces pedimos, pero no logramos lanzar al aire nuestro manto de pesimismo, de indiferencia, de falta de fe. No lo logramos. Debemos pedirle mucho al Señor. En el momento que lo lancemos, Señor, tu fe te ha salvado. Ya está, concedida la gracia. Llegamos al capítulo 19. En este capítulo 19 se nos va a presentar el caso de un hombre que era rico, mucho dinero, pero era malo también. Y era de aquellos que se dedicaba a estafar a la gente, pecador público. Seguramente había oído hablar de Jesús, y de un día le dijeron, mira, por cerca de tu casa va a pasar Jesús. Y aquel quiso ver quién era, pero era bajito de estatura. Y entonces se subió a un árbol para ver pasar a Jesús, y allá estaba él. Y cuando pasó Jesús, alzó la mirada y dijo, Zaqueo, hoy quiero hospedarme en tu casa. Y aquel se bajó corriendo y fue a preparar todo. No por motivos religiosos. Él, para lucirse delante del pueblo. Ese personaje famoso comió en mi casa. Eso era lo que él iba a decir. Y entonces se fue a su casa y preparó. Seguramente se asustó su esposa de un día para otro. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Pero si ahorita me lo acaba de decir. Y entonces le prepararon y se lució él. Tenía dinero. Preparó una buena cena, su casa tiene que haber sido muy bonita, y todos estaban allí, los invitados, contentos, compartiendo la cena con Jesús, cuando de pronto Zaqueo se puso de pie. Y todos dijeron, va a ser un brindis de bienvenida a Jesús, pero no hizo un brindis de bienvenida. Zaqueo se levantó. Entonces le dijo al Señor, mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de todo lo que tengo. Y si le he robado a alguien, le devolveré 4 veces más. Jesús les dijo, hoy ha llegado la salvación a la casa, porque este hombre también es descendiente de Abraham, pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido. O sea, todos decían, Zaqueo va a ser un brindis, y de pronto se ve que Jesús esa noche no fue a contar chistes, ni a contar hechos históricos o a platicar. Él fue a exponer la palabra. Y la palabra, como espada de doble filo, se le metió a Zaqueo. Vio su realidad, se arrepintió. Y de pronto dijo, yo pues mi dinero es mal habido. Entonces voy a dar a los pobres. Y por eso se puso de pie.
Cuando sus amigos oyeron, voy a dar la mitad de mis riquezas a los pobres. ¿Pero qué está diciendo esto? ¿Se habrá pasado de copas este Zaqueo? Porque este no soltaba un centavo. Y había llegado la conversión. Y Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Y este es el proceso para cada uno en la conversión. Primero estamos subidos en un árbol, allá aislados. Queremos ver a Jesús de lejos, pero no comprometernos. Pero el Señor no nos quiere de lejos, quiere un encuentro personal. Y aquí viene lo que se llama la gracia. La gracia es un favor no merecido, teológicamente hablando. ¿Qué merecimientos tenía Zaqueo para que Jesús fuera a tu casa? Ninguno. Y el Señor que le dice, Zaqueo, hoy quiero hospedarme en tu casa. Por motivos sociales, ese personaje va a llegar a mi casa. Y entonces prepara la cena y se luce con lo mejor que tiene, pero el Señor quería llegar para hablar. La fe viene como resultado de oír la predicación, nada menos que Jesús estaba predicando. Se le metió la espada, aquel cambió, vino la conversión, entonces Jesús entró. Y este es el proceso de todos nosotros. El Señor nos baja de nuestro orgullo, entra en nuestra vida la gracia, nos llega por medio de la palabra de Dios, y si hay una conversión, entonces viene un cambio completo en nosotros. Que así sea para todos nosotros. Amén.